En realidad no tuvimos la oportunidad de manifestarnos en una negativa, dado que la Cámara de Diputados llamativamente no nos ha pedido informes. Tenemos entendido que las otras instituciones de derechos humanos tampoco lo hizo, instituciones que trabajan muchísimo para garantizar los derechos de las personas privadas de libertad, como el Comité de Prevención de la Tortura y también la Defensoría General. Y bueno, en esa misma línea tampoco nos pidió informes a nosotros. Cuando supimos que eso estaba en el temario, pudimos tratar de dialogar con algunos diputados y diputadas, que la verdad, evidentemente, mucho éxito no hemos tenido, porque eligieron aprobar una ley que en el título lleva la palabra prohibir la utilización de telefonía móvil en contexto de encierro en servicio penitenciario. En nuestra provincia, recordemos que tenemos una parte de la población privada de su libertad en lo que conocemos como cárceles o unidades penitenciarias que dependen del servicio penitenciario, y también una gran parte, más de la mitad, en comisarías. En el primer caso, que es el que regula esta ley, hoy en día ya ley, se restringe y en el título inclusive se prohíbe la utilización del uso de celular. Tenemos que ver además, en el artículo, hay un artículo puntual donde plantea la compra de inhibidores de señal. Así que bueno, esa es la actualidad y tenemos que ver cómo se puede pensar una continuidad que puede ser útil, productiva, en calidad de derechos no solo para las personas privadas de libertad, sino también para el mismo servicio penitenciario. Nosotros habíamos trabajado muchísimo en una resolución que tras meses de trabajo durante la pandemia salió, que es la resolución 676, que regulaba perfectamente la utilización del uso de celulares. Obviamente tenemos casos donde hay un mal uso, pero en algunos casos esto se da con celulares que no están regularizados. Entonces, justamente la idea era poder tomar la experiencia que arduamente se trabajó en mesas de diálogo, se trabajó con personas privadas de libertad, se trabajó fuertemente con el servicio penitenciario para que a ellos también sea un uso que les sea útil en el día a día. También recordemos que la utilización de telefonía móvil es un gran contenedor de conflictos, ya que imagínense si cada uno de nosotros trabajamos, dialogamos con el celular permanentemente, casi todas las horas que estamos despiertos del día. Imagínense para una persona que no puede salir de un par de paredes, ¿no? Bien, a ustedes como organismo de derechos humanos, y ni siquiera también al servicio penitenciario, también nos consta que no se pidió informe previo a lo que fue el tratamiento de esta ley, ¿no? Así es bastante llamativo. Preferido poder juntarse todas las partes y tratar y de que pueda haber una ley que regule el uso de celulares, pero que tenga el consenso de todos los involucrados. Es que lo llamativo es que no han consultado a partes que además estamos todas en este momento con la misma opinión. No hay una opinión como pudo haber en un inicio, donde el servicio penitenciario tenía serias dudas respecto a la utilización del celular, cómo lo iban a hacer, quién iba a proveer el celular. Bueno, actualmente es sabido que bajo la resolución 676, cada persona privada de libertad iba a proveerse de su utilización de su teléfono. El servicio penitenciario no los provee. Sí, se permitía y se fue regulando cuánto, porque no es exactamente el mismo régimen en todos lados. Además, esto se tuvo que ir adaptando también necesariamente para policía. Y bueno, es bastante, como te decía, bastante llamativo porque nos piden información y nos piden notas de opinión sobre cualquier cantidad de proyectos, inclusive de declaración. Así que, evidentemente, había una decisión tomada en consulta, al menos con gran parte de las partes involucradas, sobre todo fundamentalmente con las personas privadas de libertad y también con los familiares, porque aquí lo que se restringe fuertemente son el derecho a la salud, a la educación y al contacto con los familiares, a través del acceso a la comunicación. ¿Qué pasa con el mal uso del teléfono celular en las cárceles, que es el argumento que tuvieron algunos legisladores? Ese es un argumento absolutamente válido y que debemos atender, porque la verdad que a nosotros, como Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, somos a las primeras y los primeros que nos preocupa el mal uso de la telefonía móvil, no solo en contexto de encierro, sino también en personas que no están privadas de su libertad. Yo tengo una analogía para este planteo, que como digo, tiene asidero, porque existe, que es, si ante cada persona que utiliza mal el automóvil, restringiéramos la utilización del auto a toda la población, no habría automóviles. Esa es la misma postura. Si ante cada persona privada de libertad que hace mal uso de su teléfono, lo que debemos hacer es restringirlo
y que el juez determine, porque además en este caso estamos hablando de personas privadas de libertad en contexto penitenciario, ¿sí? Que un juez regula determinados derechos. Entonces, también tenemos por un lado la posibilidad de que un juez regule y también, según la resolución 676, que el servicio penitenciario mismo regule en esos casos. Es fundamental que sepan que nosotros creemos que no es a partir de la excepción que tenemos que regular el acceso a derechos, sino a partir de algo básico y elemental, que es el derecho a la dignidad humana. La persecución del cumplimiento de los derechos humanos tiene que ver con la dignidad humana, y es un retroceso inmenso pensar que en el Chaco, donde somos un ejemplo a nivel nacional y regional en materia de derechos humanos, hoy hayamos dado un paso para atrás tan grande, y creemos que es posible poder revertirlo, sobre todo, obviamente, en cumplimiento de la ley, pero sí entendiendo cómo hacer efectivo derechos que no podemos cerciorar. Por ejemplo, los que utilizan el teléfono para estudiar, por ejemplo. Bueno, tendremos que ver, hay muchos casos, yo creo que esto hasta que podamos evaluar cómo será la aplicabilidad de esta ley, porque vemos bastante compleja, y obviamente, como bien claro deja la ley, es el Ministerio de Seguridad y Justicia el que lo regula, va a tener que evaluar cómo realizarlo, porque eso no es compatible con lo que plantea la ley de inhibidores de señal. Entonces, tendrán que evaluar. Las cárceles es algo muy complejo, ¿no? Ha pasado, hay motines, cada vez que hay una requisa en algunas comisarías. ¿Qué pasa si se tiene que sacar de un día para el otro todos los teléfonos celulares? Imagino que va a ser un gran problema para la convivencia en una cárcel. Yo quiero ser muy responsable en este punto. Creo y confío en que, porque hasta ahora no lo hemos tenido, y creo que no lo hemos tenido porque hay varias instituciones, como empezando por los defensores, el Comité de Prevención de la Tortura, la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, y además un Ministerio de Seguridad y Justicia que se mostró preocupado ante esta situación. Hay un diálogo muy fuerte, y eso viene conteniendo que esta situación no se desbalancee o no tenga una conflictividad que pueda ir creciendo. Recordemos que cuando iniciamos la gestión, nuestro caso, en diciembre de 2019, prácticamente todas las intervenciones tenían que ver con requisas por uso de celular. ¿Por qué por uso de celular? Si el celular no estaba permitido, porque había una utilización ilegal del uso del celular. Y allí, vos me preguntabas recién, ¿por qué pasa cuando hay un mal uso? Típico mal uso, caso mal uso que se ejemplifica desde sectores que, por un lado, prohíben el uso de celular a personas privadas de libertad, pero por otro lado, quieren vetar y vetan y prohíben la ley Micaela para candidatos y candidatas en estas elecciones, es decir, un doble discurso que es realmente escandaloso. La verdad que lo que sucede en los casos de una persona que tiene un celular regular, que hace un mal uso o acosa a una víctima, se interviene directamente porque se sabe de dónde salió esa llamada. En cambio, cuando la utilización es irregular, es mucho más difícil saber. Ese es el punto también. Y previamente, el uso del celular existía. Esto no es algo que nosotros podemos mirar para otro lado. Es un hecho, como gran parte de las prácticas sociales. Existen y luego se regulan. ¿El aborto existía? Sí, no. Sí, existía, se regula. ¿La utilización de celulares existía? Sí, no.